Ya tenemos todo instalado, vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a abrir Python y vamos a empezar a experimentar un poquito con él, ¿vale? Para eso os vais aquí al buscador de aquí abajo, CMD, os sale aquí el símbolo de sistema, le hacéis clic encima y se os abre esta ventana negra. Esto es básicamente un emulador de MS2. Antes de existir Windows, la forma de interactuar con un ordenador, de hablar con él, era este tipo de consolas donde vosotros escribíais comandos directamente y el PC los ejecutaba. Los lenguajes de programación son muy parecidos a esto, ¿vale? Nosotros tenemos, bueno, no tenemos una consola, aunque en el caso de Python, como hemos dicho antes, sí que tenemos una forma interactiva de que nosotros le decimos algo, él nos contesta, le decimos algo, nos contesta, pero al final funcionaba como un pequeño lenguaje de programación en el PC, ¿no? Tú le decías comandos, por ejemplo, le decías dir, que dir es lístame todos los directorios de esta carpeta en la que estás ahora, y él me suelta todos los nombres de todas las carpetas donde está ahora, ¿no? Pues esta era la forma en la que antes la gente interactuaba con los PCs. La gente no tenía ventanitas, no tenía carpetas, bueno, había carpetas que eran los directorios, pero no podía abrirlas como una ventana, digamos, ¿no? Como hacemos hoy en día, que te vas aquí y se te abre esta ventana, digamos, ¿no? Esto antes no existía. Nosotros ahora vamos a empezar a programar y la base la vamos a aprender de la forma clásica, la vamos a aprender trabajando en consola. Esto igual al principio es un poco desalentador porque tú dices, madre mía, yo quería aprender a hacer mis ventanas, mi software, mi buen software, ¿no? Lo que estamos acostumbrados, webs, apps, todo este tipo de cosas. Pero al final el código que vamos a hacer, la lógica que hay detrás es la misma para todo, por lo cual vamos a empezar directamente en consola para ahorrarnos toda la complejidad. Porque hacer las ventanas en Windows no es tan sencillo realmente, o sea, tiene un poco más de complejidad que ahora mismo nos vamos a ahorrar. Así que nada, tenemos abierto MS2 y ahora vamos a hablar con Python de forma interactiva. ¿Os acordáis que antes os dije que hay dos formas de hablar con Python? Una es directamente con la consola y otra es escribiéndole un archivo y mandándoselo, ¿no? El archivo sería nuestro programa, que se lo mandamos, él lo ejecuta, y la forma interactiva es abriendo esta consola y hablando directamente con él cara a cara. Entonces, una vez que estamos aquí en MS2, escribimos Python, le damos a Enter y se nos abre esta consola interactiva, que como podéis ver, lo voy a hacer más grande para que se vea aún mejor. Y aquí estas tres flechitas me indican que yo ya estoy hablando directamente con Python. ¿Veis? Aquí me pone la versión Python 3.8 y bueno, simplemente estamos ya dentro. ¿Qué le puedo decir a Python? Bueno, primero que nada, operaciones básicas. Python es una calculadora fantástica. Es un poco difícil de usar, pero es una buena calculadora. De hecho, muchos científicos de datos lo utilizan únicamente para esto. Por probar algunas operaciones básicas, bueno, 1 más 1, le damos a Enter y nos ejecuta ese 1 más 1 y nos da un 2. Podemos hacer todo tipo de sumas. 1 más 1 más 1 más 1, 2 más 1, 2 más 4 más 3, bueno, un poco de todo. Y vamos, nos contesta en el momento. También podemos hacer multiplicaciones, solo que el símbolo de multiplicación en todos los lenguajes de programación es uno distinto, que es el asterisco, ¿vale? Por ejemplo, 1, 2, 3, asterisco 2 sería 123 multiplicado por 2. Le damos a Enter y nos suelta el resultado. La división también se puede hacer, solo que en lugar de ser el típico símbolo de dividido que estamos acostumbrados a ver en el colegio, es una barra. La barra se hace Shift 7, este símbolo en inglés se llama slash, ¿vale? Y ponéis 8 barra 2 y nos haría pues un 8 dividido entre 2 y nos da un 4. Y por último tenemos la resta, ¿no? 4 menos 2 y nos da 2. También podemos hacer 4 menos 1, 4 menos 5 y nos daría un menos 1, o sea, podéis trabajar con números negativos, decimales incluso. 5 entre 2 nos daría 2,5, 100 entre 1000 nos daría 0,1, ¿vale? O sea, es una calculadora completita. Aquí podéis hacer todo tipo de cálculos. Incluso existen los paréntesis. 4 más, paréntesis abierto, 4 por 4, aunque esto aquí, el paréntesis no tiene mucho sentido. Sería más bien al revés, ¿no? Sería 4 por 4 más 4. En este caso se ejecutaría primero lo que está dentro del paréntesis y luego lo de fuera. Y ahora si quitásemos los paréntesis, el resultado sería 20, ¿no? En lugar de 32. Esto es aritmética básica que hemos hecho todos en el colegio. Bastante sencillo de entender, ¿vale? Y todos estos cálculos los podemos hacer con Python. ¿Qué más podemos hacer con Python? Podemos crear variables, o sea, podemos asignar valores numéricos dentro de variables. Esto es muy parecido a como cuando nos enseñaron en el colegio, que nosotros podemos poner como valores dentro del asignar letras a valores. Aquí pues pasa lo mismo. Yo puedo decir que A es igual a 2. Y ahora puedo hacer A multiplicado por 2 y me da un 4, ¿no? Porque A es igual a 2. De esta manera lo que estamos haciendo es enseñándole a nuestro PC que de ahora en adelante la A es igual a 2. Y esta operación que he hecho aquí de A es igual a 2
es una operación de asignación. Estoy asignando al literal a la frase a la palabra a, estoy asignándole el valor 2. Este sistema puede parecer muy sencillo, ¿vale? Ahora mismo, tal y como lo estoy enseñando, es muy sencillo, de hecho, pero creo que voy a hacer un pequeño inciso sobre esto. Cuando nosotros le decimos a Python que a es igual a algo, él lo que está haciendo es crear un pequeño contenedor. ¿Veis cómo esto de aquí? Esto es un cubito. Él se crea un contenedor donde va a guardar dentro el valor que nosotros le demos, ¿vale? Cuando en el momento que yo le digo a es igual a 2, él se crea en su memoria este cubo y le asigna dentro el valor 2. Entonces, si yo le digo a Python, ¿cuánto es a más 2? Él lo que hace es, va a mirar cuánto es esta a. Lo mira aquí, en este cubo. Ahora, si yo hago a es igual a más 2, si en ese momento sabemos que la a es igual a 2, entonces, lo primero que se ejecutaría es esta operación de aquí, que me daría un 4, ¿vale? 2 más 2 es igual a 4, hasta aquí fácil. Y luego lo que ocurriría es que se asignaría ese resultado a 2. Este símbolo de igual es muy importante, ¿vale? Ahora puede parecer muy sencillo, pero es un símbolo muy importante en programación, que se conoce como asignación. Y de esa manera podemos mantener los datos en memoria. Es una forma que tiene Python de mantener los datos en memoria. Vamos a jugar un poquito con esto. Vamos a decirle que a es igual a 2, y ahora hacemos a es igual a más 2. Y le preguntamos, ¿cuánto es a? Y me dice que a es 4, ¿no? Ahora hacemos a por 2 y me dice que a por 2 es 8, pero si miramos qué valor tiene a sigue teniendo 4, porque no le hemos asignado, no hemos hecho el igual, ¿no? Pero si decimos a es igual a 1, pues ahora a es igual a 1, ¿no? Y si volvemos a ejecutar esto de arriba de a por 2, pues ahora a por 2 ya no da 4, sino que da 2. Simplemente porque el valor de a ha cambiado. A es una variable, es un contenedor donde podemos meter cosas. Vale, y ahora se empieza a complicar un poquito la cosa, porque en Python no solo podemos trabajar con números enteros, sino que también podemos trabajar con textos, cadenas de texto, letras, ¿vale? Todo lo que viene a ser texto. ¿Y cómo le decimos a Python que algo es texto? Porque si yo, por ejemplo, escribo hola y le doy a Enter, Python me dice, oye, no conozco el comando hola, no conozco la variable hola, no sé qué es hola. Yo le tengo que decir a Python que hola es un valor, es un valor con el que yo voy a trabajar. Es un dato, no es una palabra clave, no es un comando, no es una variable, es un dato. Para hacer esto, voy a poner mi hola entre comillas. Si yo le digo hola a Python, bueno, me contesta hola, en plan, entendido que esto que me dices es un dato, el dato que me has dado es este. Este tipo de dato, que es una cadena de texto, es lo que en inglés se conoce como string, y en programación se conoce como string. S-T-R-I-N-G. String, ¿vale? Pues resulta que estas strings también las podemos guardar dentro de una variable. Si yo digo que a es igual a, entre comillas, hola, ¿cómo estás? Tanto la simple como la doble en Python, ¿eh? Las dos son lo mismo. Metemos entre comillas, hola, ¿cómo estás? Y ahora le pregunto, ¿qué es a? Me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué pasa si le digo a por 2? A multiplicado por 2, me dice, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? O sea, puedo multiplicar el texto por 2. Digamos que mi a ahora es una letra a, y digo a por 1000. Me va a soltar, pues, 1000 as, ¿no? Me va a contestar una cadena de texto que son 1000 letras a. Incluso las puedo sumar, ¿vale? Puedo abrir aquí un dato, un texto, decir hola, espacio, más otra cadena de texto que es mundo, otra string que es mundo. Sumo las dos y me dice hola mundo. Y hasta aquí bastante sencillo, porque realmente Python sabe que si yo le pido que multiplique un texto, pues él entiende que multiplicar un texto es coger ese texto y repetirlo X cantidad de veces. Pero hay otras cosas que no sabe cómo hacer, como por ejemplo, cómo suma una A y un texto. Por ejemplo, le digo A más 2 y me dice error. Solo puedes sumar textos y textos, lo que no puedes sumar son enteros y texto, números enteros y textos. Vale, y hasta aquí está genial para la consola de usuario. Nosotros aquí es bastante fácil introducir texto, es bastante fácil mostrar el texto, pero cuando lo hagamos en un programa con el que podamos interactuar nosotros de otra manera, ¿vale? De una manera un poco más controlada, necesitamos otra manera de pedir datos al usuario, ¿vale? Para pedirle datos al usuario de nuestro programa, justamente, ¿no? Y esto lo haremos con un comando, ¿vale? Ahora ya hemos visto que podemos meter variables, hemos visto que podemos meter textos, hemos visto que podemos meter números. Ahora te voy a enseñar que también puedes ejecutar comandos. Normalmente en Python, cuando ejecutas un comando, se hace de la siguiente manera. Comando, o sea, pones el nombre del comando y luego un par de paréntesis. Este par de paréntesis sirve para decirle a Python que ejecute esa orden, pero además para poner aquí dentro cualquier tipo de... Pensad que todos los comandos son como una especie de caja negra, ¿vale? Yo tengo aquí mi caja negra que ejecutan una tarea. Por ejemplo, imaginad que yo quiero hacer un comando que sea el comando print, que de hecho existe en Python, y lo que hace es mostrarle al usuario un texto. Yo, para que el print funcione y le muestre al usuario un texto, le tengo que pasar un texto, ¿no? Entonces, mi entrada va a ser ese texto.
Mi salida va a ser, bueno, no tiene realmente una salida. Imaginemos la consola como una especie de pizarra. Pues aquí pondría mi texto, ¿no? Sería ese el output de mi programa, ¿vale? Sería el de mostrar un texto por pantalla. ¿Cómo le pedimos a Python que ejecute esta orden de print? Como os decía, tendríamos que poner print, abro paréntesis, le paso este texto y cierro paréntesis. Le doy a Enter y mi orden se ejecuta. Vamos a probarlo. Print, abro paréntesis y le voy a pasar un dato de tipo string, un dato de tipo cadena de caracteres, de texto, hola mundo. Y cierro mi paréntesis. Le doy a Enter, repito, este comando lo que hace es coger la cadena hola mundo, se la pasa al comando print y además estos paréntesis le dicen que tiene que ejecutar esa orden y como podéis ver me ha ejecutado la orden de repetirme lo que yo le pedí. En otras palabras, ¿qué es lo que le podemos decir a nuestro intérprete de Python? Pues por un lado podemos hacer operaciones aritméticas, ¿no? Como por ejemplo, aritmética. Como por ejemplo 1 más 1, 2 más 2, etcétera, ¿vale? Por otro lado podemos trabajar con strings, ¿vale? Con cadenas de texto, también las entiende, hemos visto que también las entiende, que vendrían a ser como por ejemplo, hola, importante siempre ponerlas entre comillas para que le entienda que es un dato y no una palabra clave. Luego tenemos variables, que serían básicamente nuestros cubos de los que hablamos antes, pequeños cubos en la memoria, donde Python se va a guardar el dato que nosotros le digamos. En este caso, pues por ejemplo, podríamos meter una string o podríamos meter un número, ¿vale? La variable puede contener cualquier tipo de dato. Recordad que estos, bueno, aritmética no es un dato, pero los números son datos. Aquí puedes poner cualquier dato y ponerle un nombre, como por ejemplo A. Y luego podemos ejecutar órdenes, como por ejemplo print, que necesita un valor de entrada sí o sí, que es el texto que queréis imprimir o la variable que queréis imprimir. Y en la próxima clase vamos a jugar con otro más, que es el input, que también requiere un parámetro. No es necesario del todo, pero requiere también un parámetro. O por lo menos nosotros le vamos a pasar un parámetro. Ahora, como ejercicio de esta clase, quiero que os metáis en la consola de Python y simplemente probéis cosas, experimentéis un poco, a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Probad multiplicaciones, restas, divisiones, probad a experimentar un poco con texto, con el print, a ver qué podéis hacer, ¿vale? Para ver un poco qué límites tiene, ¿no? A ver si acabáis de entender vosotros mismos cuál es la funcionalidad y cómo se comporta, ¿no? Probad a exprimirla un poco, a ver qué es lo que conseguís. Y en la próxima clase, pues vamos a hacer ya nuestro primer programa.